Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Apenas puso el pie en la Casa Blanca, Trump declaró la guerra contra la prensa. Fue en la sede de la CIA donde dijo que los periodistas eran los seres más deshonestos de la Tierra. Y desde entonces no ha desaprovechado cualquier momento para vejar a los medios de comunicación. La última andanada ha venido de la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, que en la última rueda de prensa ayer acusaba a los periodistas de fabricantes de falsedades. Harto ya de estar harto y de tantas agresiones, un periodista acreditado, Brian Karen, se levantó y dijo: «Maldita sea, venga ya. Están encendiendo a todo el mundo ahora mismo aquí con esas palabras. No hay más opción que esta. Estamos aquí para hacerle preguntas y usted para darnos respuestas». Pero, terminada esta lección de dignidad profesional, la portavoz dijo: «Siguiente pregunta». Y otro periodista preguntó y ninguno de los colegas que estaban allí dijo nada. Pensé que haría falta una secuela de aquel éxito de Hawkins, que dijera algo así como «el silencio de los borregos». Y así nos va. Y ahora hablaremos con Lorenzo Silva y su último trabajo, su último libro, Recordarán tu nombre. Desde que publicara su primera novela en 1995, Lorenzo Silva ha firmado más de 50 libros, entre novelas, libros dedicados a la literatura infantil y juvenil, así como ensayos, y ha recibido importantes galardones como el Premio Nadal o el Premio Planeta. Especialmente conocido por sus obras de novela negra, el escritor madrileño dedica su último libro, Recordarán tu nombre, a sus abuelos, que como tantos otros españoles, vieron truncadas sus vidas por la guerra civil. Se embarca en la apasionante y ardua aventura de rescatar del olvido al general Aranguren, que provocó el fracaso en Barcelona del alzamiento del 36. Un héroe, dice, postergado, que murió por sus ideales, no por los de la República, ni por los de la afiliación izquierdista que quisieron endilgarle sus detractores y finalmente verdugos. Para el autor, que realiza un trabajo de investigación notable, la historia se ve mejor a través de los ojos de los derrotados, no de los bandos derrotados, sino de las personas derrotadas que suele haber en ambos bandos. Lorenzo Silva sigue haciendo lo que le da la gana como escritor. Piensa en algo que no sepa hacer para hacerlo. Lorenzo Silva, bienvenido. Muchas gracias. Recordarán tu nombre, recordarán el nombre de Lorenzo Silva y recordarán esta novela. Bueno, novela, historia, ensayo, trabajo, libro, fantástico para mi punto de vista. A mí me gusta llamarlo novela, ¿eh? Novela. Aunque no tenga fabulación, yo lo he construido como una novela porque me parece que la historia es novelesca y el personaje es un personaje de novela. La historia defrauda una y otra vez las mejores expectativas y frustra los más nobles propósitos, favoreciendo en cambio las peores intenciones y que se cumpla los más oscuros augurios. Lo que la historia nos hurta y deniega, lo conquista y nos lo otorga la literatura. ¿Confías más en la literatura que en la historia? Diría que sí, porque me dedico a la literatura y no a la historia, y la historia me interesa. A ver, tampoco quiero matizar la afirmación. A mí la historia me parece muy útil y muy valiosa, y de hecho yo me he beneficiado largamente del trabajo de muchos historiadores para escribir este libro, ¿no? Creo que el historiador tiene un desafío apasionante, el desafío de tratar de encontrar no la verdad objetiva o la verdad aséptica, porque esa es completamente inasequible a los seres humanos, ¿no? Pero sí una verdad pues lo suficientemente contrastada, lo suficientemente depurada como para poder ser compartida con los demás, ¿no? Y ese me parece un desafío realmente apasionante. Pero yo apuesto más por la literatura porque creo que la literatura tiene mayor capacidad de hurgar en los recovecos y sobre todo mayor capacidad de hurgar en las emociones. Esta era una historia escondida en un recoveco y era una historia profundamente emocionante. Y curiosamente los historiadores le habían dedicado muy poca atención. ¿Hay más verdad en los vencedores o en los vencidos? Bueno, yo creo que hay más verdad en los vencidos, porque a los vencedores enseguida los asedian, rodean y jalean legiones de propagandistas, y la propaganda suele ser lo contrario de la verdad, ¿no? Y también porque yo creo que los vencidos muchas veces representan lo más genuino de la condición humana. Eso no solo lo digo yo, o no me lo he inventado yo, o no es una frase mía, es una frase del poeta sirio Adonis que la refiere a la civilización árabe. Él dice que
la civilización de los árabes no está ni en los emires ni en los califas victoriosos, sino al revés, en los réprobos, en los condenados, en los marginados del Islam. Sí. La historia es una historia de un vencido. Hay muchos personajes que salen aquí, pero vayamos al asunto de la novela. Un libro que yo estoy disfrutando mucho y dice, me remito al episodio, cuenta aquí Lorenzo Silva, que él también habla en primera persona aquí, me remito al episodio histórico que mantiene aún dividido al país en el que vivo desde hace medio siglo. Un acontecimiento sobre el que se han despachado toneladas de literatura propagandística y sectaria, y en comparación muy pocas páginas de literatura ecuánime, que no es la que algunos, desde su trinchera, confunden interesadamente con la equidistante y descomprometida, sino con la que asume como compromiso primero la búsqueda de la verdad de los hechos. Podría seguir. Se trata de una historia que requiere, a mi juicio, un semejante ejercicio de honestidad. Y es la historia de un general de la Guardia Civil, general de brigada de la Guardia Civil, sí, José Aranguren Roldán, que, digo por sintetizar, ahora sí, apunta lo que quiera, cuando empieza la guerra civil, cuando el golpe de Estado de los militares, él que ocupa la plaza y de él dependen 3.600 guardias civiles, se mantiene, se declara, se mantiene y paga con su vida mantenerse leal a la República y a la Generalitat y a la autonomía catalana. Sí, Aranguren está en un lugar clave el 19 de julio del 36, ¿no? Cuando se produce la sublevación militar en Barcelona, cuando los 6 regimientos que están en Barcelona salen a la calle para intentar tomar el poder, para derrocar el gobierno de la Generalitat y hacerse con el poder en Cataluña. José Aranguren es el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña. Y además él está a las órdenes de la Generalitat, porque la competencia de seguridad y orden público está transferida a la Generalitat, con lo que su jefe funcional directo es el conseller de Gobernación de la Generalitat. Y Aranguren no solo no se subleva, sino que se pone a las órdenes del gobierno legítimo de la República y de la Generalitat, y desde el primer momento sus 3.600 guardias civiles están frente a la sublevación militar. Pero llega un momento a mitad de día en el que el general Manuel Godet, que es el general que ha volado a Barcelona desde Palma de Mallorca en un hidroavión, de una manera un tanto novelesca también, para encabezar el alzamiento en Barcelona, se le dirige a Aranguren, además lo conoce porque ambos han estado juntos en la guerra de África, y le requiere que se una a la sublevación. Y además en un momento determinado incluso le amenaza, le dice que o se une o será una insubordinación que tendrá gravísimas consecuencias, y la consecuencia solo puede ser su fusilamiento, ¿no? Y en ese momento pues Aranguren lo que dice es, bueno, pues si mañana usted vence me fusilarán, pero fusilarán a alguien que ha cumplido con sus juramentos militares y yo presté juramento de defender esta república. Ha aparecido, lo digo para quienes nos estén viendo y escuchando, cosa que agradecemos, alguna fotografía de Aranguren. Una, la primera que salía, era él ahí con gorra de plato, que era cuando era... Sí, esta es en Marruecos. Esta es en Marruecos. Sí, es un uniforme curioso porque es un guardia civil con gorra de plato, que no es común. No, y luego aparece en el juicio que se hace a Godet, ¿no? Como testigo. Hemos visto también esa foto, sí, también, saliendo también. El que está ahí. Bueno, a ver si yo soy capaz, porque claro, esta novela es un friso que arranca en el finales del siglo XIX, donde tú mantienes que empieza todo, que la guerra civil no empieza en el 36, que empieza en Marruecos, el conflicto Marruecos, que tú también has trabajado en aquella novela y en muchas otras libros, pero en Carta Blanca, ¿no? Por ejemplo, novela extraordinaria, que arranca ahí. Y digo, ahí aparecen muchísimos personajes porque estamos desde ahí hasta terminar la guerra, hasta el fusilamiento de Aranguren, ¿no? Que ya fue en el año 39. Sí, en este drama hay varios personajes principales, ¿no? Uno de ellos es el protagonista, José Aranguren, otro es Manuel Godet, el general que se enfrenta en Barcelona, pero hay otros como el general Mola, el cerebro del alzamiento, como el general Pozas, que es inspector general de la Guardia Civil, el 19 de julio del 36, como el general Franco, como el general Batet. Bueno, pues todos ellos han pasado por Marruecos, todos ellos han coincidido en operaciones en Marruecos. Y esos hombres que estaban en Marruecos combatiendo en el mismo bando y del mismo lado y contra el mismo enemigo, pues resulta que en el 36 se enfrentan unos contra otros. Porque hay una percepción de que los militares africanistas se sublevaron todos. Sí. No es verdad. Aranguren era un militar africanista, no se sublevó. Estaba allí, Pozas era un militar africanista, no se sublevó. Y además, hablamos de militares, por ejemplo, Pozas estuvo en Marruecos hasta el final de la campaña. Estuvo mucho más que Franco. O sea, puestos a comparar, era más africanista que Franco. Franco, después de que lo ascendieran a general en el 25, se quitó de en medio de Marruecos. Sí, de Franco hablaremos también. Ahí está apareciendo una foto que está Mola con esa gabardina blanca, buen porte que tenía. Mola, que coincide también con Aranguren
y que bueno, lo nombra cuando lo llevan primero como jefe de seguridad, ¿no? Cuando lo manda a Barcelona y está 16 días, 18 días. Sí, Mola era director general de seguridad, el último director general de seguridad de la monarquía, y tenía que nombrar un jefe superior de policía de Barcelona y escogió a Aranguren. Era guardia civil, pero lo escogió como jefe superior de policía pues porque era uno de los jefes más prestigiosos, ¿no?, de las fuerzas policiales. Y luego lo hizo jefe superior de policía en Madrid, y el 14 de abril del 31 el jefe superior de policía de Madrid era José Aranguren. Pero llega él, tú cuentas aquí que llega a decir que no lo conoce. Sí, es una cosa curiosa porque Mola, que ha coincidido con Aranguren durante bastantes meses en África y además en funciones en las que es muy difícil desconocerse. Mola era en ese momento coronel, era jefe de columnas en operaciones en las que intervino Aranguren, y Aranguren era el jefe de la Guardia Civil en Marruecos. Es decir, es muy extraño que un coronel del Ejército de África no conozca al jefe de la Guardia Civil en Marruecos, y sin embargo en sus memorias, él, que toma mucha distancia respecto del comportamiento de Aranguren, dice que cuando lo nombró no lo conocía, que lo nombró porque le dieron buenas referencias, nada más. Luego en algún momento también llega a recelar de él. Sí, habla bastante mal. Yo creo que la única persona que habla mal de Aranguren, de todo lo que yo he conseguido encontrar, es Mola. Esta novela lleva un sobreimpreso de la novela de un héroe olvidado. Indudablemente fue un héroe, y yo no sé si en alguna otra región de España o provincia la Guardia Civil, de la importancia de Barcelona, no, desde luego, con 3.600 personas a su cargo, se plantó leal a la República. Sí, en muchísimos sitios. Lo que ocurre es que Barcelona, digamos que Madrid, donde también la Guardia Civil fue leal al gobierno, los generales del movimiento lo daban por perdido. Es decir, no esperaban que Madrid se sublevara, ¿no? El gobierno, Madrid iba a controlarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, Barcelona era una plaza que esperaban conquistar, y si la conquistaban, pues la República se quedaba casi aislada de Francia y sin la industria catalana, con lo que la guerra probablemente habría sido mucho más breve, ¿no? Pero pasó otro tanto, por ejemplo, en Málaga. En Málaga, la Guardia Civil, aunque algunos de sus oficiales estaban implicados en el golpe, la Guardia Civil se mantuvo leal a la República. En Valencia pasó lo mismo. Es decir, en muchas grandes ciudades la República conservó el control de la situación porque las fuerzas de seguridad, no solo la Guardia Civil, sino también la Guardia de Asalto y la Guardia de Seguridad, se mantuvieron del lado de la República, plantaron cara a los militares y eran fuerzas lo bastante disciplinadas como para derrotarlos. Y un personaje como este, como Aranguren, que tú rescatas, que viene por un artículo que tú has escrito y el bisnieto te lo agradece. ¿Por qué? Tú cuentas aquí, dice, un país que desde siempre se complace en afligir y maltratar a aquellos de sus hijos que más generosa y limpiamente se sacrifican por él, mientras que premian con largueza a quienes especulan a su costa. Aranguren es un ejemplo, me parece que emblemático. Aranguren es un señor que sirvió a su país durante 45 años. Lo sirvió además de manera irreprochable, de manera sacrificada, no solo él, sino su familia. Él perdió a sus 3 hijos varones, que se hicieron militares, y murieron los 3 por servir a su país en distintas circunstancias, ¿no? Y un hombre que hace esa entrega a su país, el premio que recibe al final de su vida, es ser fusilado como un delincuente en el Camp de la Bota, que era el lugar donde se fusilaba a los delincuentes en Barcelona, ¿no? Un hombre al que no se le pudo probar ni un solo delito. Y el olvido, porque tú has hablado con sus familiares y los familiares estaban resignados a que... en fin, jamás se hablara de este señor. Eres tú el que lo ha rescatado. Pero, Lorenzo, ¿cómo, ahora que estamos, bueno, llevamos ya unos años con la memoria histórica y con todo este lío, este hombre, nadie ha hablado de él? Pues fíjate, yo creo que en este caso el olvido no es una negligencia, no es un olvido por descuido. ¿Puede ser porque fuera Guardia Civil? Yo creo que es un olvido con ahínco. Es decir, la memoria del bando vencedor no quiere recuperar a un general de la Guardia Civil, además veterano de África, héroe de guerra y con muchas condecoraciones concedidas incluso por la propia monarquía. Tenía la Gran Cruz de Isabel la Católica, que en lugar de sublevarse, lo que decide el 19 de julio del 36 es permanecer leal al gobierno. Eso desmonta un poco el discurso de ese bando de que un militar, un hombre de honor y un hombre de orden, y este hombre era un hombre de honor, era un hombre de orden, no tenía más remedio que sublevarse. Él desmiente eso con su vida, con su ejemplo personal, y además apostando su vida en el envite y perdiéndola, que es la mejor manera de demostrar algo, ¿no? Por lo menos la más inapelable. Para el bando vencido, llamémoslo así, o para la memoria republicana, un general de la Guardia Civil no es el personaje ideal. Siempre se piensa en otro tipo de personaje, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, en esa misma jornada, estaban Durruti o Ascaso, que tuvieron una influencia muchísimo menor en lo que pasó. Claro. Pero Durruti y Ascaso son personajes románticos para la memoria de la izquierda, a quienes sí merece la pena recordar, ¿no? La Guardia Civil también tapó su memoria, porque la Guardia Civil Franco la rehizo después de la guerra, y en Cataluña, curiosamente, un señor que salvó la Generalitat, nadie lo recuerda. Y gallego del Ferrol, porque era del mismo pueblo que Franco. Además, estamos viendo esa foto que incluye el libro
recordarán tu nombre, el título está muy acertado, luego diré cómo lo has sacado. Ahí está Azaña, que era el presidente del gobierno, el presidente de la República. Franco, que tú analizas la mirada esa que tiene torva hacia la izquierda. Vigilando a su izquierda. A la izquierda. Y el señor que está detrás con el tricornio, ese es Aranguren. Sí, que está justamente detrás de Franco. El que asoma en su lado derecho de la izquierda, sí, según miramos. Bueno, vamos a hablar un poco de esos personajes, porque es que, lo que digo, tu libro, tu novela, que cuenta la historia de Aranguren, pero de Godet, de todos los que hemos hablado, de Franco también. Lorenzo, a Franco no lo quería nadie. Ni sus compañeros, ni los enemigos, ni sus subalternos. No, nadie lo quería, nadie lo quería. ¿Ni Azaña? No, la verdad es que no. Esta foto está tomada en La Coruña en 1932. En ese momento Azaña es, creo que ministro de la guerra y presidente del gobierno, las dos cosas a la vez. Y Franco es el gobernador militar de La Coruña y Aranguren es el jefe de la Guardia Civil en Galicia, ¿no? En ese momento, pues aunque no se ve, pero creo que se nota, Azaña no se fía de Franco. De hecho, le ha mandado a regañadientes a un puesto con mando, pues lo tenía medio apartado porque, bueno, claramente era desafecto a la República, ¿no? Pero es que si vamos a sus propios compañeros, al final de la guerra Mola acaba fatal con Franco. Mola, que es el cerebro del alzamiento, acaba fatal. De hecho, se llevaban a matar. Y cuando Mola se mata, pues en un accidente de aviación, a Franco tampoco le apena mucho. Dice, pues mira qué bien, uno que se me ha quitado en medio, ¿no? Pero es que Godet, que era también otro de los militares sublevados, tampoco podía tragar a Franco. Es decir, si Godet no hubiera muerto en Barcelona, como consecuencia del fracaso del golpe en Cataluña, pues seguramente habría habido sus más y sus menos para que Franco fuera el líder del alzamiento, porque Godet no lo quería y además Godet era más antiguo y más brillante que Franco. Y además no los apoyó cuando la Sanjurjada. Bueno, eso también, eso además. También se la tenían guardada. Pero no solo los apoyó, sino que cuando Sanjurjo le pidió a Franco que le hiciera de defensor, Franco le dijo que, bueno, había fracasado y en su opinión merecía que lo fusilara. Eso le dijo Franco. Sí. Y lo cuentas tú. Pero además, cuando lo cuentas la conquista de Alhucemas, que siempre se ha tenido, y tienen allí el peñasco donde puso la mano, el pie o no sé qué de Franco, siempre se ha tenido como un militar, que estratega y tal. Él llega, Godet lo critica porque a él le manda a la playa más, la de los frailes, que es la más dura, donde hay más problemas, y él se va a la parte más fácil. Sí, Franco lo que tenía era mucho ojo para la propaganda. Y entonces Franco... Pues eso que no hablaba. Lo que sí es verdad es que fue el primero. Él puso el pie en la playa el primero. Pero claro, como fue el primero, eligió la mejor playa. La playa en la que pudo desembarcar, digamos, toda la masa de maniobra del cuerpo de desembarco, y enseguida él tuvo una posición bastante cómoda, ¿no? Godet fue el segundo, pero fue a la playa peor. Y además, como era la playa peor, y los marroquíes no eran tontos, fue la playa que atacaron esa noche. Y la playa en la que realmente se desató el infierno la noche siguiente al desembarco no fue la de Franco, fue la de Godet, que además casi no tenía terreno para maniobrar. Godet se tuvo que defender con el mar a la espalda, con las olas rompiendo la espalda y con los marroquíes rompiendo el frente. Sí, pero me ha llamado la atención, sin pretender, porque tú vas contando qué es la manera que tú cuentas aquí, vas dando datos, entrelazándolos muy bien. Echo de menos que no tenga el índice, no sé por qué ahora los libros no les ponen a índice este libro merece un índice onomástico. Sí, este no le vendría mal. A ver si cuando lo reediten, que lo van a reeditar seguro, a ver si lo pueden poner. Pero el caso de Franco me ha llamado la atención porque lo que va soltando es un personaje que no crea ningún afecto. Mira, te voy a dar incluso un dato más. Mi abuelo conoció a Franco. Mi abuelo estuvo en la guerra de África y lo conoció, no lo trató muy de cerca porque él ni estuvo en el tercio, ni estuvo en las unidades en las que estaba Franco, pero se lo cruzó alguna vez. Y Franco era famoso porque no miraba a nadie y no saludaba a nadie. Hay una regla de etiqueta militar que es que cuando un inferior, un subordinado te saluda, tú le debes devolver el saludo. Pues Franco no miraba a nadie, no miraba a nadie y estaba siempre a lo suyo. Sí, lo cuentas aquí también. Pero hay otra cosa curiosa también, que es durante el medio año largo que Franco y Aranguren coincidieron en La Coruña, el trato entre ambos, forzoso y estrecho por razón del puesto que cada uno desempeñaba, fue más allá de lo estrictamente oficial. Con frecuencia semanal, cada uno visitaba al otro en su domicilio acompañado de su familia. Una semana iba Aranguren a tomar café a casa de Franco, con su esposa y algunas veces con su hija María de la O, familiarmente llamada Maruja, y a la siguiente iba Franco a la de Aranguren con la suya y con su hija Carmen. ¿Cómo
O sea, eran conocidos y él firma la sentencia de muerte. No solo eran conocidos, sino que además... Bueno, conocido. Bueno, se conocían, es decir... Con una familiaridad. Podemos decir gráficamente que Franco sabía a quién estaba dejando huérfano y viuda en el momento de consentir, de rubricar y de autorizar su ejecución, ¿no? Y lo hizo sin pestañear y además sin perder tiempo en ello, ¿no? Pero más allá, es que Franco incluso alegaba que estaba emparentada su familia con la del conde de Vigo. La esposa de Aranguren era descendiente directa del conde de Vigo. Es decir, que había hasta un parentesco familiar, ¿no? Que en su momento, pues cuando se produjo la condena, la familia de Aranguren invocó, pero lo invocó pues absolutamente en vano, ¿no? No sirvió de nada. Tú hablas aquí de la ecuanimidad en el tratamiento de la guerra civil, lo dices varias veces. He leído un fragmento cuando tú dices que llevas medio siglo de tu vida, pues... ¿Tienes ya 50 años? 51, sí. Bueno. Tengo 51. Pues... Y citas a Chávez Nogales, lo citas varias veces, claro que sí. Que es un poco el prototipo en otro ámbito. Chávez Nogales está creciendo y va a crecer más. Sí, va a crecer más, porque, por supuesto. Pero ni la izquierda ni la derecha lo reivindicaban en todos estos años. Pero eso probablemente es irrelevante. Lo relevante es el testimonio absolutamente impagable que deja Chávez Nogales. Es que Chávez Nogales no solo atestigua lo que pasa en Cataluña después del golpe de Companys, lo que pasa en el campo andaluz con el anarquismo, lo que pasa en Madrid durante la batalla, el ataque a Madrid. Es decir, es que Chávez Nogales estuvo en todas partes. Estaba en todas partes y atestiguó un montón de historias. Pero igual que tú estabas diciendo que Aranguren no era atractivo, Chávez Nogales estaba Belmonte y poco más circulando. Ha sido en los últimos años, a raíz de publicar las obras completas aquí en Sevilla. Oye, ¿hay alguno ahí descendiente de Aranguren? Sí. Bueno, quien está justo a mi lado es José Antonio Cobreros Aranguren, uno de los nietos vivos de Aranguren, que no lo conoció. Él nació ya cuando su abuelo lo había fusilado, pero que es como el depositario de la memoria familiar. Es el que tiene toda la documentación, el que me ha dado a mí, por ejemplo, la hoja de servicios de Aranguren, desaparecida de los archivos oficiales, pero que sin embargo ellos conservaron una copia, y muchísimo material. La verdad es que su colaboración para mí ha sido impagable. Y a su lado está Lorenzo Rubio, que es bisnieto de Aranguren, nieto de una de sus hijas. ¿Ese fue el primero que te escribió? Y este fue el primero que me escribió. Este hombre pues leyó una alusión que había a su bisabuelo en una novela que yo publiqué hace unos años, La marca del meridiano, y me escribió para agradecérmela, porque, bueno, pues porque él pensaba que todo el mundo había olvidado a su bisabuelo y que nadie guardaba memoria de su bisabuelo. Y me escribió para agradecerme que yo recordara la figura. Era una novela en la que en una conversación entre dos personajes uno mencionaba casualmente que el general jefe de la Guardia Civil en Barcelona, lejos de sublevarse, lo que había hecho había sido defender... La familia estará contigo contentísima, ¿no? Bueno, la familia yo creo que está, fíjate, yo a veces contentísima o agradecida, ¿no? En un país donde... Yo a veces hago un paralelismo entre lo que me ha pasado con la familia Aranguren y lo que me ha pasado con la Guardia Civil, ¿no? Digamos que ni la Guardia Civil ni la familia Aranguren esperaban nunca que la literatura se ocupara de ellos, ¿no? Y que nadie contara su historia, ¿no? Y los convirtiera en protagonistas. Yo estaban resignados a que su abuelo, bisabuelo, quedara completamente olvidado. No, y la Guardia Civil también te debe querer. Sacas aquí un artículo que yo no conocía de Julio Camba, que dice: la Guardia Civil era una de las pocas cosas que funcionaba bien en España. Al español no le gusta que las cosas funcionen bien, porque si las cosas funcionan bien, él tendría que funcionar bien a su vez, y este sistema no le ofrece ninguna ventaja. Fíjate qué actualidad tiene esas líneas de Julio Camba respecto a otras cosas que tampoco funcionan bien ahora y que la Guardia Civil pues ha venido a desvelar, ¿no? Espero no se echara a haber suscitado interés por este libro, que yo lo recomiendo encarecidamente. Recordarán tu nombre. ¿El título cómo sale? Bueno, yo de entrada pensaba titular el libro simplemente Aranguren, pero alguien me hizo ver que Aranguren para mucha gente se asocia a la figura de José Luis López Aranguren, el famoso profesor, y que por cierto tenía un parentesco lejano con la familia Aranguren. Y bueno, y finalmente opté por este título, que es un título más... En el fondo es una constatación, ¿no? Se le recuerda, su familia lo recuerda, pero también es como una provocación, ¿no? Es saber si este hombre al que tanto y con tanto ahínco se ha olvidado, pues a través de la literatura se le puede recordar. Una afirmación tuya: recordarán tu nombre, como diciendo, por mí, que van a recordar. Tú has hecho ese trabajo. No, pero bueno, que es un hecho ya que su familia lo recuerda, es decir, toda su amplísima familia es el gran referente de su familia, y bueno, pues yo también lo voy a recordar, ¿no? Es decir, por lo menos su familia yo lo recordaremos. Y quien lo lea también. No se me va a olvidar, y Charo tampoco. Muy buenas
buenas tardes, bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias. Bueno, pasamos a otra parte para conocerte un poquito mejor, Sí. un cuestionario de respuestas muy breve. Yo siempre lo digo porque al final las respuestas son un poquito más largas de lo que deben corresponder. No, él es muy disciplinado. Estos cuestionarios son endiablados, esto es lo peor que uno puede responder. No, pero no es la primera vez que vienes ya. Pues empezamos. Es lo más duro. ¿Tu estado de ánimo? Bueno, porque me dedico a lo que me gusta y eso es un privilegio. ¿Qué une más, el valor o la ideología? A mí el valor y los valores. La ideología muchas veces me parece un disfraz. ¿Y quién hace mejor la guerra, el mercenario o el idealista? Depende. Hay guerras que las hacen mejor los mercenarios y guerras que las hacen mejor los idealistas, pero yo preferiría confiar siempre en un idealista. ¿El tiempo siempre pone las cosas en su sitio? No siempre, pero resulta difícil escaparse del tiempo. ¿Bajo qué bandera batallarías? Yo bajo la bandera de la humanidad en su más amplio sentido. Cuando alguna de las otras se pone enfrente de la humanidad, deja de ser mi bandera. ¿Alguna vez te ha multado la Guardia Civil? Sí. ¿Y has pagado la multa? Pues creo que una vez la recurrí y lo gané, y otras 2 veces la he pagado. ¿Quién es para ti una persona cuerda en este país? Pues mira, para mí una persona cuerda, voy a utilizar el pretérito, era José Luis San Pedro. Le echo mucho de menos. ¿Cuál es tu revolución pendiente? Mi revolución pendiente, encontrar más tiempo para hacer lo que realmente me gusta. Pero si haces ¿cuántos libros? No el trabajo, al margen del trabajo. Vale. Al margen del trabajo me gustan otras cosas y el trabajo me devora demasiado, ¿no? Y aparte de para escribir, ¿a qué hemos venido al mundo? Yo creo que hemos venido al mundo para servirles de algo a los demás. ¿Y algún trabajo que nadie sospecharía que has hecho? Pues sí, yo fui socorrista en unas regatas de vela femeninas. Un pésimo socorrista porque mis nociones de navegación son casi inexistentes. Pero bueno, era gente muy imprudente la que organizaba ese campeonato. Socorrista en una regata femenina. Está mal. Además había mala mar y se cayeron muchos barcos. O sea que fue realmente un desastre. Bueno, pero no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Bueno, no nos salvamos ninguno. Le echaba flotadores. No, subiendo la vela, que además pesa un montón cuando está cargada de agua. Pues resulta que el autor del libro que nos ha elegido es también un personaje que ha tenido muchísimos oficios, por lo que hemos podido comprobar. Ha sido empleado de banca, periodista, dependiente de una mantequería y alto ejecutivo, según hemos indagado, de una compañía de petróleo y novelista. El Largo Adiós. No, El autor de la del novela. Largo Adiós. De la novela Casa El Negra. Largo Todo eso, Adiós, por eso, vale, Claro, me he perdido yo. No. Digo, es que no había oído el Largo Adiós. Claro, yo digo, esto es de Chandler. No, esto es Chandler. Esto es claro. Raymond Chandler. El Largo Sí. Adiós, sí. ¿Por qué esta obra, Lorenzo? Bueno, pues porque yo creo que Raymond Chandler es el que logra que la novela negra, a la que yo me he dedicado un poco, sea literatura y sobre todo sea gran literatura. Creo que antes de Raymond Chandler eso es discutible. No es que no haya buenos autores, a mí Dashiell Hammett me parece un buen autor también, pero creo que Raymond Chandler es el que consigue hacer gran literatura a partir de la intriga criminal. Y gran cine el de Kubrick, por ejemplo, con Barry Lyndon, su película favorita. ¿Por qué esta película? Bueno, Barry Lyndon a mí me parece que es como una especie de enciclopedia del cine y del alma humana, ¿no? Es una historia tan bien elegida, la historia de una revista, ¿no? De un hombre que no es ejemplar en ningún aspecto, pero que sin embargo se acaba convirtiendo en una gran metáfora de la condición humana, y sobre todo a mí me impresiona como ese hombre que empieza siendo un oportunista sin escrúpulos, bueno, empieza siendo un idealista, luego se convierte en un oportunista sin escrúpulos, y al final es un hombre tan derrotado por la vida que acaba teniendo una grandeza en la derrota, ¿no? Lo bien que cuenta eso Kubrick en la película es realmente admirable. Es una película del año 75, al igual del álbum musical que es el favorito de nuestro invitado Jesús, que es de Pink Floyd. Se titula Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. Sí. ¿Por qué este álbum? ¿Representa alguna etapa de la vida, de tu vida en concreto? Bueno, yo ya Pink Floyd siendo adolescente lo he seguido oyendo siempre, y en concreto esta canción Wish You Were Here es una de esas canciones que te pueden acompañar durante toda la vida y que además creo que es un buen recordatorio. Es un buen recordatorio
para no apartarse de lo que uno es. Yo creo que lo que uno es, lo es desde el principio. Y la vida te desafía a dejarlo de ser. Y esta canción es como una especie de himno para recordar. En fin, deseo que sigas aquí, ¿no? Es decir, que no te vayas, que no dejes de ser el que fuiste, haga lo que haga la vida contigo. Muy interesante esa lectura. Bueno, y de la pintura, Vermeer es su favorito. Coincido contigo en muchísimas cosas. El pintor, pero no ha elegido. Somos unos antiguos, Jesús. Sí, la película. La película es una maravilla también. Y la canción. No ha elegido ninguna pintura en concreto, pero nosotros la hemos elegido por él. Nos hemos quedado con La joven de la perla, con esta obra de Vermeer. ¿Por qué Vermeer en general Bueno, por el detalle, ¿no? Yo siempre que escribo tengo presente una frase de Stendhal, de una de sus obras menos conocidas, que viene a decir algo así como: en los detalles está la verdad. Y yo creo que eso es así en literatura y también es en el resto de las artes, ¿no? Los detalles de los cuadros de Vermeer, que muchas veces son retratos de personas que no son especialmente deslumbrantes, ni por su belleza física, ni por la postura que tienen, ni por la mirada. Simplemente esos detalles. A veces hay personas cuyo rostro no se ve bien, que están medio de espaldas, que están... Y sin embargo, en esos detalles que aparecen está muchas veces la verdad, ¿no? de esa representación artística. Pues hablando de rostros. Vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomatón. Vas a ver ahora, a ver cómo has quedado. A ver. Bueno, con el fotomatón... Bueno, el fotomatón le pilla a uno como le pilla, es lo que es. Oye, simplemente, lo de que el rey Juan Carlos no fuera invitado ayer a la ceremonia de los 40 años de democracia, ¿qué te parece? Pero pues muy brevemente. Dicen que por protocolo. A mí el protocolo me importa relativamente poco. Quizá debería haber estado, pero tampoco me rajaría las vestiduras por ello. Creo que debería haber estado, si hubieran sido coherentes con el relato que se estaba haciendo, pero bueno, no me parece lo principal. Oye, es la primera vez que te entrevisto y no hablamos de Bevilacqua, pero creo que ahora hay que hablar de este libro, recordarán tu nombre, la próxima vez hablaremos de Chamorro y Bevilacqua. Gracias por la visita, enhorabuena por el libro. Cuando quieras y lo que quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Terminamos aquí, lo hacemos con Camarón, de cuya muerte se cumplen, como saben, el próximo día 2 de julio 25 años. Con ese motivo, Canal Sur hará una programación especial que incluye informativos y otro tipo de programas. Les dejamos con imágenes de Camarón, si quieren volver a vernos esta noche, a partir de las 11:07. Nada más, hasta mañana.